posición, las puntas de los pies bien dirigidas hacia adelante, nuestra pelvis llevada también adelante, hace que flexionen mis rodillas, hombros relajados. Conecto por las plantas de mis pies con la tierra. Y con mi coronilla al cielo. Comenzamos moviendo el cuello, inspirando cuando vamos atrás. Exhalamos adelante. Y cambio sentido, cambio también respiración, donde antes exhalaba, ahora inspiro. Y dejo caer el cuello hacia adelante. Y ahora estiro atrás. De nuevo mentón primero hacia adentro y cuello que cae. Y atrás. Y llevamos la mirada a un lado. Dejamos caer el cuello hacia atrás y hacemos media luna. A un lado y al otro y lo mismo adelante. Siempre armonizando respiración, movimiento, inspirando cuando subimos, exhalo al bajar, inspiro, suelto. Y cambio el sentido. Que inspirando sube, exhalo y baja.
inspiro, mi hombro se eleva. Con la exhalación soltamos, relajamos y cae el hombro. Una última vez, inspiro. Cambiamos. Inspiro ahora con el otro. Llevamos brazos hacia adelante, inspiro, exhalo. Con cada inspiración intento tocar el cielo. Exhalando, nos hundimos en la tierra. Inspiro. Exhalo. Y cambio. Inspirando ahora por el centro y exhalo a los lados. La mirada siempre con mis manos. Inspiro. Una última vez. Muy bien. Y ahora llevo un brazo adelante y otro atrás. Y cambio. Inspirando, subo. Exhalo y bajo. Las palmas miran al cielo cuando subo. Las palmas miran a tierra al bajar. Coordinación. Inspiramos y exhalamos. Inspiro. Suelto. Y cambio. Una vez más. Muy bien, y llevo brazos a un lado y hacemos círculos cambiando el peso. A un lado y a otro. Mis manos no van muertas, pero
tampoco van tensas. La sensación es la de acariciar el aire. Y cambio. Y hacemos de un lado ahora. Voy a bajar mi cuerpo hacia un lado y arrastra mis brazos. Y vuelvo a cambiar. Cambio. Cambio. Bien, hacemos un círculo completo para acabar. Perfecto. Recupero mi posición y trabajo caderas. Círculos bien grandes. Llevamos la cadera bien hacia los lados y saco la pelvis adelante. Cambio. Vamos a hacer ahora unos 8, un símbolo del infinito. Voy hacia atrás, paso al centro y cambio. Cambio el sentido. Vamos a trabajar ahora un poco estiramientos, así que entrelazamos nuestras manos y llevo arriba. Desde aquí inspiro y exhalo. Inspiro de nuevo en el centro. Exhalo. Tomo aire. Lo suelto y estiro bien. Hacia un lado, con la espalda bien extendida, voy a bajar. Cambio, paso al centro, del centro voy al otro lado y con la espalda bien estirada subo. Por donde hemos subido bajamos ahora.
se nos ha abierto mucho la posición, la vuelvo a retomar. Inspiramos. Exhalo a la vez que flexiono mis rodillas y quiero juntar los dedos de mis pies y de mis manos. Y a la vez estiramos las piernas y dejamos la cabeza colgar y los hombros y nos abandonamos. Sensación de vacío, de soltar. Flexiono mis rodillas y con las manos por delante de mis piernas subo, llevo a las lumbares, mantengo sujeto y estiro atrás. Y vuelvo a la vertical de nuevo, muy bien. Juntamos ahora nuestros pies, vamos a trabajar rodillas, calentamos un poquito las palmas de nuestras manos y nos las llevamos a las rodillas. Círculos a un lado. Círculos al otro. También por los costados y por detrás. Perfecto. Calentamos un poquito piernas abriendo posición de caballo. Bien ancho, las puntas hacia adelante y las rodillas flexionadas. Y la espalda, importante mantener recta. Que no saquemos el culete para que no sufran las lumbares. Entonces llevo el peso del cuerpo a un lado y con la mano contraria tiro de la pierna con la intención de abrir. Y mantenemos la posición. Y cambio. Ahora nos agarramos de los tobillos y bajamos al suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lo mismo con la espalda recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Damos unas pataditas, que se suelten las piernas. Muy bien. Y trabajamos un poco el pie. Empeine, talón, que se suelte bien. Cambio el sentido.
Cambiamos de pie. Y cambio de lado. Vamos a hacer muñecas también. Y cambio. Muy bien, soltamos. Vamos a vibrar un poquito ahora. Unas sacudidas. Soltando bien los hombros, los brazos, mi cuello también, blandito. Soltamos el aliento. Siento como suelto la barriga, los muslos, el aliento suelto. Y dejo que mi cuerpo vibre sacudiendo un poquito más rápido. Mis manos no están tensas, están muertas. Un poquito más, un poquito más. Muy bien, y ahora poco a poco el movimiento se va ralentizando, la intensidad también. Físicamente el movimiento ha cedido, pero siento esa efervescencia por dentro, esa vibración, esa vida. Muy bien, y con esta sensación llevo mis brazos hacia adelante, inspiramos y exhalamos. Inspiro, exhalo.
pincho adelante. De nuevo abrimos un brazo hacia la oreja, la otra hacia la cintura y las dos en el centro, pincha adelante. Inspiramos. Exhalo. Hacemos última vez. Inspiro. Exhalo y pincho adelante. Relajo mis manos y ahora sí cerramos 3 veces. Muy bien. Y ahora, para finalizar el calentamiento, vamos a equilibrar yin y yang. Así que juntamos nuestras piernas. Inspiramos. Y juntamos las palmas por encima de la cabeza. Exhalando las bajo hasta el centro, hasta el plexo. Inspirando abro pies, giro manos y vuelvo a girar mis manos exhalando. Inspiro, llevo manos por encima de los hombros, exhalo y empujo, me pongo de puntillas, giro mis puntas. Y exhalo y bajo. Junto mis pies. De nuevo, inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo.
manos del tanteo. Bueno, pues continuamos hoy con los 3 movimientos siguientes del Badoa-Yin. Vimos en la anterior ocasión el 1 y el 2 y ahora vamos a continuar con los 3 siguientes. Así que vamos a empezar con el tercero, que se llama Separar el cielo y la tierra. Este Qigong es muy bueno para el bazo y para el estómago. Regula y mejora todo el sistema digestivo. Así que vamos con él. Y desde nuestros pies juntitos, una pequeña flexión y abrimos. Posición, ya sabéis, nuestra anchura de hombros, la pelvis bien llevada hacia adelante y los hombros relajados. Como siempre, nos enraizamos bien con la tierra, sentimos pleno contacto de las plantas de nuestros pies y también con nuestra corona al cielo. Solamente esos 2 puntos de tensión, arriba y abajo, el resto del cuerpo está relajado. Y desde esta posición, inspirando, como si recogiésemos esa energía de la tierra, la elevamos hasta nuestro plexo. Y allí vamos a dividir, llevando al cielo y a la tierra. La mirada la llevamos arriba, inspirando recogemos, exhalando reunimos. Inspiro y exhalo. Inspiro y exhalo. Inspiro, exhalo. Hacemos última vez. Reuniendo en el plexo, relajo manos y cierro. Inspiro. Reúno, recojo toda la energía trabajada y la bajo hasta nuestro tanteo. Guardamos.
cuarto movimiento del Baduallín se llama moverse sobre las nubes. Vale, este movimiento lo que hace es calmar nuestro sistema nervioso, regula el ritmo cardíaco y nos aplaca y nos calma. Un movimiento para tranquilizar. Abrimos nuestra posición, ya sabéis, pelvis hacia adelante, lengua en el paladar. Abrimos ligeramente nuestros brazos, los sobacos sueltos. Inspirando, llevo las palmas atrás y la mirada también. Exhalo y relajo, vuelvo con mis manos. Inspiro. Al otro lado, exhalo y relajo. Inspiro. Y cierro. Inspiramos. Exhalo y relajo. Muy bien, quinto movimiento del Baduallín. El fénix mira a la luna. Este movimiento lo que hace es aliviarnos el estrés y apaciguar el fuego del corazón, esos excesos que solemos tener de vez en cuando. Así que abrimos nuestra posición y un poquito más. Posición de caballo. Y inspiramos. Exhalamos. Colocamos nuestras manos en nuestros muslos. Cambiamos peso a un lado.
Y el otro lado. Mi espalda está recta y alargada. Cambio el peso de un lado al otro. Una última vez. Recojo y cierro. Llevamos nuestras manos al táctil, cerramos los ojos y nos dejamos sentir. Muy bien, pues relajamos nuestras manos, juntamos nuestros pies y saludamos. Uy. Es que ricasco. Muy bien, pues espero que la clase de hoy os haya gustado, os sirva de beneficio, que seguro que sí, y nos vemos en la próxima. La próxima semana lo que haremos será hacer los últimos 3 movimientos del Balboa. Os espero a todos.